De nuevo acá con ustedes, Carlos Corrales, procurando responder una pregunta que nos han hecho. ¿Quién es la mujer que aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 1 en adelante? No estamos hablando de la gran ramera, sino de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y 12 estrellas como corona. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Es la pregunta que está puesta sobre la mesa. Algunos dicen, porque se ha especulado mucho al respecto, que esta mujer hace alusión particularmente a la iglesia durante la tribulación. Otros que es en realidad la Virgen María glorificada, que ya ascendió al cielo y que fue coronada como la reina de los cielos. En fin, ¿quién es esta mujer? La mujer de Apocalipsis 12. Quizás al leer el pasaje aquí en Apocalipsis, en el capítulo 12, particularmente los versículos 1 y 2, podríamos llegar a la primera conclusión de lo que nos está diciendo Juan. Juan establece que esta mujer está relacionada con una señal, o bien sea, no podemos tomar el texto de manera literal, sino simbólica o representativa. Dice Juan: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, como podemos notar, el apóstol Juan nos habla de la aparición de una gran señal, una señal que está relacionada con la aparición, como acabamos de decir, de una mujer vestida de sol. Y un dragón escarlata en la segunda parte de esta visión o de esta señal. Un dragón escarlata que persigue particularmente a esta mujer. Entonces, ¿quién es esta mujer? Lo primero que tenemos que establecer es que es de carácter simbólico. Y algunos dicen, bueno, ¿podría realmente ser la Virgen María en algún momento? Al respecto tenemos que decir que tenemos que recordar lo que ya hemos dicho en repetidas ocasiones. Todas las cosas que ocurren en el libro de Apocalipsis, después del capítulo 4, son eventos que van a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia, y particularmente durante la tribulación, ya bien sea durante los primeros 3 años y medio o durante los segundos 3 años y medio que conforman la tribulación. Lo que sí debe quedar claro es que todos los eventos ocurridos o mencionados después del capítulo 4 están relacionados con eventos que ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia, no antes. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, quizás a manera de repaso, en Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 19, el apóstol Juan nos dice que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. Las cosas que son, ¿verdad? Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Hemos mencionado en otras ocasiones que cuando el apóstol Juan dice las cosas que has visto, esta primera división del libro de Apocalipsis está relacionado con lo mencionado o descrito en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, la visión que tuvo Juan sobre el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Juan dice, y las cosas que son, está hablando de su presente inmediato, las cosas relacionadas con las iglesias de Asia Menor, o las cartas escritas a estas iglesias, mencionadas en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y por fin,
el apóstol Juan habla de la tercera división del libro de Apocalipsis, las cosas que serán después de estas. ¿Después de qué? Pues tenemos que decir del arrebatamiento de la iglesia. Porque la iglesia es mencionada en el libro de Apocalipsis por última vez, en el capítulo 3, en el versículo 22. Y no vuelve a ser mencionada. ¿Por qué? Porque es arrebatada. Entonces dice Juan en el capítulo 4, en el versículo 1 del libro de Apocalipsis. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Bueno, obviamente, después del arrebatamiento de la iglesia. A partir del capítulo 4, Juan comienza a hablar de las cosas que sucederán después del arrebatamiento de la iglesia. Es curioso, como yo lo he mencionado en otras ocasiones, la iglesia no se menciona más a partir del capítulo 3. Y cuando vuelve a aparecer mencionada, aparece en escena hasta el capítulo 21, el versículo 2 y en el versículo 9 y 10. Y aparece descendiendo del cielo. ¿Cómo llegó allá? Insisto, fue arrebatada. Simbólicamente en la persona de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1. De manera que estamos diciendo, básicamente, hablando acerca de esta mujer del capítulo 12, y respondiendo a la pregunta, ¿podría ser la Virgen María? La respuesta es no. Porque las cosas mencionadas en el libro de Apocalipsis después del capítulo 4 no han sucedido. Sucederán algún día. Ocurrirán algún día. De manera que no puede ser la Virgen María, pues que esta mujer aparece después del rapto en la tribulación. Es más, es un estado muy interesante porque aparece embarazada. En el caso de la Virgen María, murió hace más de 2000 años. Probablemente no siendo quizás una mujer tan joven. Así que si esta mujer, la mujer mencionada en Apocalipsis en el capítulo 12, va a aparecer durante la tribulación, no puede ser María. Pues ella murió hace más de 2000 años. Es lo que quizás estamos tratando de decir. Tampoco puede ser la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia fue arrebatada en el capítulo 4 y no está presente en la tribulación. La iglesia no tiene por qué pasar por la tribulación. De hecho, no pasa por la tribulación. Y estamos diciendo que curiosamente ella desaparece a partir del capítulo 3, versículo 22, y cuando aparece hasta el capítulo 21, descendiendo del cielo. Ya cuando todas estas cosas han pasado, la tribulación pasó, inclusive esto sería al final del milenio. Arrebatamiento, 7 años de tribulación, la segunda venida de Cristo, el Señor establece un reino milenial, y al final del reino milenial, después de renovar la tierra con fuego y establecer un mundo paradisiaco, entonces vemos a la ciudad santa de Jerusalén, la desposada del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Y quién es la desposada del Cordero? La iglesia, descendiendo del cielo. Entonces no puede ser tampoco la iglesia, puesto que ésta no está presente en la tribulación. Los pasajes usados para afirmar que esta mujer es la Virgen María, que ha sido glorificada y coronada como reina de los cielos, quizás han sido manoseados o mal entendidos o mal interpretados. Particularmente dos pasajes. Uno que se encuentra en el libro de Cantares, bueno, ambos se encuentran en Cantares. En el libro de Cantares, en el capítulo 3, en el versículo 6, encontramos el primero.
Entonces, las personas que lo creen así dicen, bueno, pero es que esta mujer es María glorificada, que fue coronada como reina de los cielos. Vea que en Cantares, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice que ella subió al cielo. Dice Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Ahí está, dice que ella sube. Bueno, sí sube, pero puede subir de San Rafael abajo a San Rafael arriba. O sea, no está diciendo que sube al cielo. Está diciendo quién es esta que sube del desierto. Ella viene del desierto. Entonces, podríamos hablar con nuestra madre vía teléfono y nuestra madre tiene algún tiempo de no vernos y de repente nos dice, bueno, hijo, ¿y cuándo subes? Es una expresión usada para referirse a cuándo vienes o cuándo haces el viaje de allá hacia acá. Aquí está diciendo quién es esta que sube del desierto, o sea, venía del desierto. Ahora es una pregunta, las preguntas no se usan para afirmar verdad, sino para cuestionar el pensamiento de las personas. La pregunta no se queda sin respuesta, porque Salomón nos da la respuesta, el autor de Cantares, en el capítulo 6, en el versículo 10. Vuelve a reiterar la pregunta y nos dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es? Y la describe, dice, que se muestra como el alba, o sea, iluminada, radiante, como una novia. Si de algo se preocupan las novias cuando van al día de su boda, es lucir como radiantes. Sigue diciendo, hermosa como la luna. Es muy interesante porque en la cultura judía la mujer debía vestirse como una reina. No necesariamente de blanco, pero sí como una reina, radiante. Así tuviera que alquilar, buscar prestado su traje, su velo, su corona, pero particularmente se maquillaban el rostro de blanco, así que parecían la luna llena. Así que está diciendo, hermosa como la luna, y añade, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Entonces se ponían joyas preciosas. Usted puede leer, por ejemplo, Isaías 54, cuando se describe, entre comillas, la celebración de bodas, y digo de nuevo, entre comillas, entre la nación de Israel y Jehová de los ejércitos, simbólicamente hablando. Y dice que se vestía de joyas y se ponía aretes y se ponía collares y joyas de oro, de plata, de piedras preciosas, etc. Dice, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es? Si seguimos leyendo en Cantares, en el capítulo 6, particularmente dice en el versículo 13, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. Vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Algo imponente. De manera que en Cantares, el libro de Cantares es un poema épico, por decirlo de alguna manera, de la relación entre un novio y su novia, particularmente entre el amado y la amada, y sin lugar a duda, de la relación entre un esposo y su esposa. ¿Qué es lo que se está describiendo? O sea, esta mujer que sube. Si usted lee el contexto en Cantares, está hablando del día de la celebración de bodas entre Salomón
y la Sulamita. ¿Quién era la Sulamita? Aquella joven mujer que fue traída, inclusive tuvo que casarse con el rey David para hacer las cosas correctas. Ya David era un hombre muy anciano, enfermo, probablemente tenía algún tipo de enfermedad particular en sus huesos, yo no sé, artritis o qué sé yo, y necesitaba del calor de un cuerpo. Entonces lo casaron con la Sulamita. Nunca David tocó a la Sulamita. Ella conservó su virginidad hasta el final. Aparentemente, si usted estudia la historia, Salomón se enamoró de ella. En algún momento, cuando David se disponía a morir o llega a morir, uno de los hermanos de Salomón aspira a casarse con la Sulamita. ¿Para qué? Bueno, para afianzar el trono. Y posteriormente Salomón termina deshaciéndose de Adonías, su hermano, por pretender a la mujer que él amaba. Y aquí en Cantares lo que se está describiendo es el momento en que la Sulamita sube por el desierto en una caravana al día de su boda con Salomón y levanta polvo en el desierto. Entonces dice que sube como humo, ¿verdad? En el desierto. Está hablando de la Sulamita. Está hablando de la Sulamita, quien sin duda era virgen. Dice en Cantares, en el capítulo 4, en el versículo 12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Cualquiera puede entender lo que está diciendo. Está hablando de la virginidad de la Sulamita. Fuente cerrada, fuente sellada, dice eres. Ahora leamos en el versículo 16 de Cantares 4. Levántate, Aquilón, y ven austros, soplad. ¿Dónde? En mi huerto. ¿Y cómo era la Sulamita? Huerto cerrado. Pero ahora dice en el versículo 16, levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Era. Cantares describe la relación conyugal entre un esposo y una esposa, entre una esposa y su esposo, y viceversa. Totalmente natural. Así que él inclusive describe su desnudez, y ella también la de él, como es natural en cualquier matrimonio. Entonces, esta mujer de Cantares no es otra más que la Sulamita, y describe el día en que ella subió en una carroza, en una caravana, para ir al día de su boda a casarse con Salomón. Y describe en parte también la relación conyugal entre ambos, expresión de un amor puro, honesto y sincero, donde ella inclusive dejó de ser virgen. De manera que esta mujer no puede ser la Virgen María, pues se suele afirmar que ella es virgen. Pero la mujer descrita en Cantares dejó de serlo. Por lo tanto, los pasajes usados en el libro de Cantares para afirmar que la mujer descrita aquí es María y que ascendió al cielo y que por eso aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, coronada como reina de los cielos, no caben aquí. Por otro lado, la mujer de Apocalipsis 12 no puede ser la Virgen María por una muy sencilla razón. Dice que ella fue sin pecado concebida, por lo que no podía experimentar dolores de parto. Y esta mujer de Apocalipsis 12 está experimentando ¿qué? Dolores de parto. De manera que no puede ser tampoco la Virgen María, porque esta mujer
no solo está embarazada, sino está experimentando dolores de parto. ¿Quién es esta mujer entonces? Bueno, yo diría que aquella con quien coincidan los símbolos mencionados aquí en Apocalipsis 12. Todos los símbolos aquí mencionados, por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, el hecho de que está embarazada, el hecho de que va a parir un hijo que va a ser asediado y perseguido por el gran dragón, Satanás. El hecho de que, por lo tanto, ella tiene que huir y refugiarse en un lugar preparado para ella en el desierto durante 3 años y medio, y donde es sustentada por 3 años y medio, repito, apuntan a una sola mujer, la cual es descrita a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. ¿Quién es? La nación de Israel. A lo largo y el ancho del Antiguo Testamento, Israel es mencionado como una mujer. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 37, en el versículo 9, hablando de los símbolos, ¿con quién coinciden estos símbolos antes mencionados? Génesis capítulo 37, versículo 9. Uno de los hijos de Jacob, José, de hecho, que podríamos decir que en ese momento era el menor, o por lo menos el penúltimo, de los hijos de Jacob, tiene un sueño. Y dice aquí en Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 9, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José cuenta este sueño, donde contempla el sol, la luna y a 11 estrellas que se postran ante él. ¿A quién se refiere? Bueno, es su padre Abraham quien determina a quién se refiere. Dice en el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y Abraham dice, yo entiendo. El sol me representa a mí, el padre de ustedes. ¿Verdad? Perdón, Jacob. Sí, Jacob dice, sí, yo entiendo, comprendo. El sol me representa a mí, el jefe del clan, ¿sí? Y la luna representa a su mamá. Y las 11 estrellas representan a sus 11 hermanos. Hermano, pero la mujer de Apocalipsis 12 tiene 2 estrellas, sí, claro. Pero Jacob y su esposa no tuvieron 11 hijos, tuvieron 12. ¿Incluyendo a quién? Al que soñaba el sueño. A José. De manera que el sol, la luna y las estrellas están relacionadas con la nación de Israel. Y con los padres de la nación de Israel. ¿Quién? Jacob y los 12 patriarcas. ¿Qué dice en el capítulo 42 de Génesis? En el versículo 6. Sabemos lo que pasó, sus hermanos, pues motivados quizás por este tipo de sueños, entre otras cosas, el amor de Jacob por su hijo, etcétera, la preferencia de Jacob por José, lo llevaron a ser odiado por sus hermanos. Y fue vendido a los madianitas. Y los madianitas lo vendieron a Potifar en Egipto. Y José llega a Egipto y José va a la cárcel. Y después es nombrado por Faraón II en el reino. Y vienen las plagas y una gran hambre. Y entonces Jacob manda a sus hijos a Egipto para comprar grano. Y se encuentran con José. Y dice aquí en Génesis en el capítulo 42, en el versículo 6.
Y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra, tal como en el sueño se había profetizado que sucedería. Y posteriormente, cuando Jacob se encuentra con José, sucede lo mismo. Entonces sí se cumplió la profecía, sí se cumplió la revelación del sueño. El sol, la luna y las estrellas se postraron ¿ante quién? Ante José. De manera que estos símbolos están relacionados con la nación de Israel, la cual es descrita a lo largo y el ancho del Antiguo Testamento como una mujer, pero particularmente como una mujer que está o estará con dolores de parto. Para mencionar un par de pasajes, porque son muchos los pasajes que hablan al respecto, vamos a ir al libro de Jeremías, al capítulo 30, particularmente al versículo 6 y al versículo 7. Uno nos da la referencia y el otro el contexto. Entonces dice Jeremías en el capítulo 3, en el versículo 6. Repito, son mucho más los pasajes que hablan de la nación de Israel como una mujer o como una mujer que está o estará con dolores del parto. Jeremías 30, versículo 6. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Y de repente nos dice en el versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob es uno de los términos usados en el Antiguo Testamento para referirse a la futura tribulación. Y está hablando de que la nación de Israel va a sufrir dolores de parto. Inclusive los varones sentirán que están pariendo por el sufrimiento y la angustia que se dará durante esta época de la tribulación. Angustia para Jacob. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron a Jacob después de que luchó con el varón? ¿Recuerda usted? Le dijeron, ya tú ya no te vas, tú te vas a llamar ahora, sí, más bien. Porque quiere decir que luchaste con Dios y lo has vencido. Ahora te llamarán Israel, porque has luchado con Dios y lo has vencido. Entonces a Jacob se le llamó Israel, y a veces a Israel también se usaba el término decir Jacob. Entonces está hablando particularmente de la nación de Israel. Miqueas. Es muy interesante en el libro de Isaías, particularmente en el libro de Jeremías, cómo menciona a la nación de Israel como una mujer que está con dolor de parto o estará con dolor de parto. Entonces dice en Miqueas, en el capítulo 4, en el versículo 9 al 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Y dice en el versículo 10, note lo que dice el versículo 10. Duele y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. ¿De quién está hablando? De la nación de Israel. Entonces los símbolos, el sol, la luna, las estrellas, están relacionados desde sus inicios con la nación de Israel. El hecho de que está con dolores de parto o estará con dolores de parto habla de los sufrimientos que tendrá durante la tribulación. De modo que esta mujer no es otra más que la nación de Israel, la cual según la profecía bíblica tendrá que pasar
por la tribulación y sufrir los dolores, las angustias, las plagas, las guerras, la mortandad, en este periodo. Y en este periodo parirá a sus hijos en tiempos angustiosos, al ser perseguida y asediada por el anticristo. Aunque por un tiempo el anticristo va a regir el mundo desde Jerusalén, él va a constituir la ciudad de Jerusalén como la capital del mundo, como su centro de operaciones. Después del rapto y durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, el anticristo va a tener una administración exitosa, va a lograr la paz y la justicia social, etcétera, en el mundo entero. Pero a los 3 años y medio, recuerde que tiene un pacto con las naciones y lo va a violar. Y se va a declarar sempiterno rex, o sea, sempiterno rey. Se va a declarar emperador del mundo entero de por vida y se va a declarar Dios. Entonces, un grupo, un remanente de judíos saldrá de Jerusalén, porque ellos tienen un único y soberano Dios, y no es el anticristo. Tendrán que huir al desierto, donde tienen un lugar preparado para ellos, y donde serán sustentados por 3 tiempos y medio, o sea, por 3 años y medio. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 18, al versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y un remanente, según Pablo en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 27 al versículo 28, se lo puede buscar, entre otros, un remanente de judíos fieles saldrá de Jerusalén. En el capítulo 12, en el versículo 6, Juan nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si el mes dentro del calendario judío es de 30 días, entonces 1260 días son 3 años y medio. Dice en el versículo 13 y 14, Apocalipsis 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Si la expresión tiempo es en singular, podríamos decir que podría referirse a un periodo de 1 año. La palabra tiempos, si es plural, debería referirse a 2 años. Y la mitad de un tiempo, pues a 6 meses. 1260 días y un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, equivale a 3 años y medio. Y esta mujer saldrá cuando el anticristo viole el pacto, va a parir un remanente de judíos fieles que saldrán de Jerusalén. Hay quienes afirman que en el desierto hay una ciudad que fue construida en la roca y que se encuentra abandonada en este momento, pero que tiene todas las condiciones, particularmente agua, para sustentar a una gran cantidad de personas en el desierto. La llaman la ciudad rosada o Petra, la roca. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 62, entre otros, ¿quién es la roca de salvación si no es Cristo? Podría ser. Pero note cómo todos los símbolos están relacionados
con la nación de Israel. Sabemos que María y la iglesia no estarán en la tribulación, pero la nación de Israel sí. Y experimentarán las angustias de Jacob como juicio por su pecado y su desobediencia. De modo que esta mujer descrita en Apocalipsis 12 no es otra más que la nación de Israel. No es ni la iglesia porque no está, ni la Virgen María. No existe evidencia para poder procurar demostrar esta verdad. Es la nación de Israel, la cual según la profecía bíblica, yo me atrevería a decir desde Génesis hasta Apocalipsis, tendrá que pasar por la tribulación y sufrir los embates de este periodo. Quizás la moraleja es, leamos las Sagradas Escrituras y comparemos aquí con un poquito allá. El Señor Jesucristo solía decir, el que lee, entienda. Tenemos que leer la palabra de Dios y comparar lo que la palabra de Dios dice entre sí. Eso se llama el contexto general de las Sagradas Escrituras. Necesitamos adquirir el conocimiento que la palabra de Dios nos brinda para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que el Señor les bendiga.